estudio de ella, como una reflexión que es ya una consideración metodológica y epistemológica acerca del estudio de la literatura. El autor muestra el devenir de los acercamientos que deben realizar los investigadores y críticos que se acerquen a la obra de literatura. En sus palabras, cito: dije antes que cualquier intento por definir el estudio de la literatura en función de su método o de su objeto está condenado al fracaso. Ahora me propongo exponer de otra manera en que se distinguen entre sí las diversas clases de discurso, propósito que no es ni ontológico ni metodológico, sino estratégico. Esto significa preguntar, en primer lugar, no qué es un objeto o cómo debemos acercarnos a él, sino por qué hemos de ocuparnos de él. De acuerdo a esto, preguntarse el porqué de esta investigación implica hacer diferentes puntuaciones sobre lo que es la relación de las teorías literarias de la deconstrucción, el hipertexto y la recepción, que fueron trabajadas en mi tesis, con una mirada construccionista social. Aquí algunas de estas posibles puntuaciones. La deconstrucción es reconstrucción. Si bien podría entenderse la teoría de la deconstrucción de Derrida como una fuerte crítica al pensamiento metafísico, a la construcción racional en Occidente, las consecuencias no pueden estar circunscritas a una especie de destrucción del saber o de la historia, ni mucho menos a empezar de cero, sin considerar esas estructuraciones positivistas sobre lo que se ha hecho, sobre lo que ha sido el saber en Occidente. La reflexión teórica que realiza el autor francés es considerar que el conocimiento que aborda la literatura debe ser ante todo una reflexión sobre sus orígenes y contradicciones. La teoría literaria que resulta del pensamiento derridiano es la expresión concisa de un mundo en el que se relativizan los límites de lo que se considera una lectura experto, objetiva, para desplazarse al sentido de la marginalidad, de la expresión en apariencia difusa, del pensamiento que se convierte en acción con el solo hecho de realizar la distinción pensamiento-acción. En otras palabras, de un aparente orden preestablecido se genera un orden caótico y complejo que involucra la contradicción, la inversión y la fisura como aspectos en los que surge un primer porqué. Cito: para que podamos abordar un texto, este debe tener un borde. Derrida y otros, 2013. El abordaje de la obra literaria es considerar el espacio difuso de sus no interpretaciones. Mejor sería decir de sus posibles y anticipadas interpretaciones. La deconstrucción implica que el aspecto aleatorio, indefinido de la interpretación se manifiesta en la fuerza de la escritura como la posibilidad de un espacio abierto para la definición a un objeto literal. En otras palabras, y cito a Derrida: si la suplementariedad es un proceso necesariamente indefinido, la escritura es el suplemento por excelencia, puesto que marca el punto donde el suplemento se da como suplemento de suplemento, signo de signo. Tiene el lugar de un habla ya significante. Ella desplaza el lugar propio de la frase la única vez en que la frase es pronunciada id et nunc por un sujeto irreemplazable y recíprocamente debilita la voz. Marca el lugar de la duplicación inicial. Así, el porqué de una lectura interdisciplinar requiere que se desplace el objeto de observación en la obra literaria a segmentos y posibilidades de investigación en los que se considere la literatura como un componente fundamental de la construcción de la cultura contemporánea. En otras palabras, ver la literatura como acción conjunta en la construcción de significados sobre la vida y la realidad. Para retomar la expresión de García de 1994, la fisura se establece en cuanto se adquiere la confianza en la necesidad de un planteamiento distinto de los significados lógicos, minados por la deconstrucción de las falacias logocéntricas en el pensamiento metafísico. Otra razón: la recepción y la mirada del observador. Uno de los representantes más significativos de la teoría de la recepción, que trabajé en mi tesis, es Husserl, Wolfgang Husserl, quien plantea dos ideas que se consideran fundamentales para establecer el porqué de estas relaciones disciplinares con el construccionismo social. La primera tiene que ver con la posibilidad de inserción de un lector que, al constituirse como partícipe de un proceso de cambio constante en el que no se pueden atribuir cualidades ontológicas estables, ni mucho menos caracterizaciones que le definan de forma total, el lector y el texto crean una relación incrustada de aspectos históricos, sociales y culturales que transforman la relación a los propósitos de la comunicación y la interpretación. Si se consideran las teorías previas en las que la unidireccionalidad del texto actúa como marco exclusivo de la interpretación literaria, el autor las pone en duda, las extiende una sombra armada por la relación misma entre texto y autor. En consecuencia, cito:
Teorías de tal índole acerca del texto sugieren siempre la sospecha de que la comunicación solo fuera representable por una vía unidireccional entre texto y lector. Por esta razón, parece necesario lograr describir la lectura como un proceso de un efecto cambiante, de carácter dinámico entre texto y lector. La lectura cambiante, la posibilidad de una nueva configuración en las relaciones que se construyen entre lector y autor, se muestran como actitudes de inicio para la interpretación literaria a partir del construccionismo social, de la necesidad de miradas alternas sobre la construcción social de la literatura. La segunda idea fundamental de Husserl es considerar al lector como parte de una serie de sistemas que se superponen y actúan como partes que tienden al equilibrio, logrando al máximo reducir ese espacio liminal que es donde se mueven los procesos de interpretación, siempre en cambio, siempre en transformación. En lo que se refiere al espacio liminal, Husserl afirma, cito: llamaremos a esta diferencia un espacio liminal, pues demarca el límite entre el tema y el registro, y este límite no pertenece a ninguno de los primeros, sino que es producto de la interpretación misma. Si se observa con cuidado, este espacio liminal es la condición para la investigación centrada en la acción conjunta de significaciones sobre la realidad y la literatura, puesta en contexto, diferida de sus anteriores interpretaciones, ancladas a las convenciones de las tecnologías de la información y la comunicación, como es el caso de la expresión más simple y a la vez más compleja, el hipertexto, y que es la tercera teoría que abordé en mi trabajo de tesis. Y esa es la siguiente razón: el hipertexto y el desplazamiento del observador-autor. El espacio liminal descrito arriba es incorporado desde diferentes líneas teóricas por Landau al hacer una lectura crítica que incluye la alexia propuesta por Barthes, la deconstrucción de Derrida y el apoyo de las tecnologías de información y comunicación para comprender la relación de distintas formas de información y poder llegar a nuevas lecturas de las teorías literarias. Así, si se piensa en el espacio que queda insinuado entre texto y lector, Landau inserta el concepto de hipertexto como una posibilidad de comprensión para escrituras que abordan lo multimediático, lo transversal y lo paralelo como una opción real y posible para un porqué de la investigación literaria de corte construccionista. Esto se expresa con el siguiente concepto de hipertexto. Con hipertexto, pues, me referiré a un medio informático que relaciona información tanto verbal como no verbal. Los nexos electrónicos unen lexías tanto externas a una obra como, por ejemplo, un comentario de esta por otro autor, o textos paralelos o comparativos, como internas, y así crean un texto que el lector experimenta como no lineal, o mejor dicho, como multilineal o multisecuencial. Fin de la cita. De este modo, la hipertextualidad se abre como una opción adecuada a ese espacio liminal que Husserl consideraba marco posible de interpretaciones bidireccionales. Los trayectos de lectura y escritura se convierten en la experiencia cultural de una nueva metodología en la comprensión de los fenómenos literarios, en los que se despliega una serie de dispositivos y técnicas para abordar la escritura a partir de las continuas reescrituras, la noción de lector-autor que Landau propone, de la interacción de estas formas mediáticas e incluso como maneras de comprender la literatura contemporánea. Esto no significa que al incorporar estas nuevas tecnologías se elimine la investigación literaria y su expresión en el libro impreso, que pues, a veces esa discusión ya tiende a repetirse hasta el cansancio. Por el contrario, se suma esta experiencia de la lectura en papel a otras disposiciones y formas de comprender el escenario de las prácticas sociales y culturales. Las múltiples voces expresadas en marcos de interpretación antimetafísico se superponen como posibilidades de un nuevo nivel de realidad, para seguir con Landau y cito. En términos de hipertextualidad, ello apunta a una calidad importante de este medio de información. El hipertexto no permite una única voz tiránica, más bien, la voz siempre es la que emana de la experiencia combinada del enfoque del momento, de la lexia que uno está leyendo y de la narrativa en perpetua formación según el propio trayecto de lectura. La experiencia de estas tres posturas teóricas abordadas en mi trabajo de grado, la deconstrucción, la recepción y el hipertexto,
reúnen las condiciones para ser abordadas a partir de una epistemología que las haga conversar, que las une, que involucre sus conceptos principales para la producción de una nueva forma de teoría literaria, en la que se incorpore el mundo de las relaciones, la saturación del yo y la aceptación de múltiples niveles de realidad que se manifiestan en las conversaciones casuales, en la interacción en los medios informáticos y en la que la relación misma, la acción conjunta que propone John Schotter, sean el camino para el porqué. Otro argumento para este porqué: la construcción social es textual. Se reconoce la importancia de retomar los principios del construccionismo social como la perspectiva de correspondencia entre las teorías literarias y cuáles son sus constantes discursivas. El socioconstruccionismo no es solo una herramienta de investigación, sino que es la constitución misma de una forma de conocimiento que va más allá de la disciplina a la que se refiere, que es un paradigma emergente en psicología. Este argumento se vuelve importante para establecer cuáles han sido las aproximaciones de las teorías literarias a los postulados del construccionismo social, pues este enfoque o movimiento ha operado de forma similar a los planteamientos de Derrida, realizando una crítica concienzuda y sistemática de la psicología tradicional para postular que el yo individual, caracterizado por una serie de adjetivaciones que le restringen en sus desarrollos subjetivos, ya no es suficiente para entender las relaciones sociales contemporáneas, como los usos de los discursos dominantes de la era del conocimiento y la misma saturación que el yo ha tenido. Por esta razón, se plantea la necesidad de hablar de un yo social, el cual es producto de las interacciones sociales y en el cual el lenguaje y en consecuencia la escritura como la forma de dar cuenta de la realidad verosímil tiene un punto central para la comprensión de los fenómenos sociales y culturales, en especial la literatura. Dentro de los acercamientos del construccionismo social a la literatura, Ovejero es uno de los investigadores que más concentra sus esfuerzos en hacer viables los estudios sobre psicología y ciencias sociales desde y con la literatura. Esto se da gracias a un término cada vez más común dentro de los enfoques relacionados a las ciencias sociales, como lo es el giro lingüístico, y el autor propone que gracias a este giro lingüístico se pueden dibujar nuevas concepciones acerca de la naturaleza del conocimiento y sobre todo nuevas maneras de concebir la propia naturaleza del lenguaje, que, entre otras cosas, ha pasado de describir la realidad a construirla, o más específicamente a construir realidades. Y es esta nueva trayectoria de los estudios sobre el lenguaje la que llevó a muchos psicólogos y sobre todo a psicólogos sociales a analizar el lenguaje y los discursos como objetos centrales del quehacer psicológico. Otro investigador construccionista, el cual ha hecho aportes significativos en las relaciones entre la literatura y su adecuación a la psicología social, es Jerome Bruner. La autobiografía del yo, Bruner establece la cercanía de estas dos disciplinas y afirma al respecto que a finales de la década de los 70 y principios de los 80 salió a la palestra la noción del yo como narrador. El yo cuenta historias en las que se incluye un bosquejo del yo como parte de la historia. Sospecho que este cambio fue provocado por la teoría literaria y por las nuevas teorías sobre el conocimiento narrativo, pero este no es el lugar adecuado para examinar esta interesante transición en las ciencias humanas. El aporte de Bruner, y que la idea es que lo desarrollemos. Frente a estos argumentos, finalmente la apuesta final por el porqué implica reconocer que la literatura se constituye en una forma de dar cuenta de las premisas básicas con las cuales se interactúa en comunidades particulares de práctica. En otras palabras, la relación de las teorías descritas, orientadas bajo una perspectiva construccionista, permiten la identificación de un nuevo corpus de abordaje de las obras literarias en las que se integre la estructuración de sus tramas fundamentales en la construcción social de la realidad y la forma en que se hace comunidad y cultura. Esta mirada epistemológica es abordada, entre otros, por Cisneros Puebla, quien afirma que el construccionismo es un término usado por filósofos, psicólogos, educadores y otros para describir la construcción activa del conocimiento. Desde la perspectiva construccionista, el conocimiento es un mundo que no se adquiere por una vía pasiva, sino que es a través de los comportamientos típicos y positivos de otros, como nosotros empezamos a argumentar. En otras palabras, el conocimiento es adquirido a través de nuestro conocimiento con el mundo, no desde una vía eminentemente objetiva. La reflexión de esta teoría literaria construccionista es la opción por una literatura que se ancle en sus marcos de interpretación a, en primer lugar, poner en duda su estatuto cultural predeterminado,
En segundo lugar, convocar las disciplinas de las ciencias sociales como cuerpos teóricos.